Buenos días. Buenos días, profesor. Vamos a iniciar, muchachos. Si observan en el WhatsApp del grupo, subí la presentación que vamos a revisar el día de hoy. También la semana pasada les envié un video, espero que lo hayan visto, que lo vuelvan a revisar, reflexionar. Eso es lo que vamos a revisar un poco hoy. También hay que hacer una actividad, una tarea, que ya la subí en la plataforma. Y si tienen algún problema, algún retraso en la entrega, me dicen ahorita al final, para que me digan cómo van. Bueno, entonces voy a empezar, muchachos, para que sea más claro lo que vamos a comentar. A ver, ya está mi presentación ahí, ¿ya la están viendo todos? Sí, profesor. Bien. Sí, profe. Sí, gracias por contestarme. Miren, entonces, el tema se llama organización. Bueno, mejor hago la presentación para que sea más rápido, más sencillo. Miren, el objetivo del tema es, dice, desarrollar el contenido a fin de elaborar la estructura administrativa de su proyecto. Entonces ya vimos una serie de elementos de la planeación que tienen que ver con la planeación, objetivos, programas, políticas, y todos esos conceptos los aplicaron en su proyecto. El tema de organización, la finalidad es elaborar su estructura de su proyecto de negocio, y yo digo no solamente con esa finalidad, en realidad que sepan que en una organización, en una entidad, una unidad económica, para llevar a cabo su actividad se tienen que organizar. Entonces tiene que haber una estructura. Y entonces esa es la finalidad, es elaborar sus estructuras administrativas, eso es lo que vamos a ver. Y en este caso en particular lo van a aplicar a su proyecto. ¿Qué más? Dice, bueno, aquí vamos a ver varias cosas, varios elementos que tienen que ver con la organización. Y bueno, pues ahí tienen que definir las jerarquías, determinar el grado de autoridad, la responsabilidad inherente a cada nivel de la empresa. Y dice definir qué labor desempeñan cada uno de los miembros de la organización y el perfil que se necesita para el puesto. Bueno, aquí con la idea de explicarles de manera más sencilla, o sea, vamos a ver todo el contenido, pero lo único que me tienen que hacer es diseñar su estructura, y seguramente ya la tienen, un avance, o ya las tienen. Después hay una técnica que de esta función administrativa, una técnica de organización que se llama análisis de puestos. Esa técnica de análisis de puestos lo que considera es que en cada puesto, o sea, una vez que tengamos la estructura, tenemos departamentos, tenemos áreas, o sea, ya lo van a tener, tenemos una dirección general. Entonces es definir ahí las funciones que realizan en cada uno de los puestos, en cada uno de los departamentos. Pero también se requiere definir el perfil, es decir, los conocimientos, las habilidades, las destrezas, que se necesitan para desarrollar esas actividades en ese puesto. Entonces, eso es lo que tienen que realizar ustedes. Ustedes, yo digo, si
Si su plan de negocio funciona y a rato, pues seguramente se van a apoyar de algunas personas. Y esas personas, ¿qué características deben de tener? Pues ya deben de estar definidas, ¿sí? En esta parte de organización. Y entonces eso es lo que vamos a comentar. Muy bien. Entonces voy a pasar de diapositiva. Aquí tenemos, miren, el concepto. Hay varios conceptos. La idea es que ustedes lo analicen, ¿sí? Aquí al final hay palabras claves, lo que implica cuando hablamos de organización, o sea, lo que tiene que ver. Y entonces, si revisamos la primera definición, dice, es la estructura técnica de las relaciones que deben de existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de una organización social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos ya establecidos. O sea, nosotros ya previamente ya definimos, ya hicimos un plan, ya tenemos objetivos, ya tenemos programas, ya planeamos. Y ahora, entonces, en esta etapa, ¿qué vamos a ver? Pues cómo vamos a organizarnos para llevar a cabo esa actividad. Entonces, por eso dice en función de los planes y los objetivos ya señalados, en función de los planes, en función de los presupuestos, de todo lo que ya hicimos. Bueno, y entonces dice que es la estructuración técnica. Primero, fíjense que en una empresa, en una organización, los elementos constitutivos de esta unidad económica o de esta organización son, lo hemos repetido varias veces, son recursos materiales, recursos tecnológicos, recursos financieros y recursos humanos. Así, de manera general, no desarrollamos este aspecto, ¿sí? No, pero pues lo indicamos. Y entonces, dice, o sea, tenemos, ¿qué vamos a hacer en esta etapa de organización? Dice, vamos a establecer las relaciones técnicas científicas, ¿sí? Para que sea funcional nuestra unidad económica, para que alcancemos los objetivos. Entonces vamos a establecer esas relaciones que se van a dar, ¿sí? Entre los diferentes niveles. O sea, vamos a establecer niveles jerárquicos, vamos a establecer departamentos, hay actividades, contamos con recursos, y entonces vamos a establecer, ¿sí? Cómo nos vamos a coordinar, cómo los vamos a armonizar, ¿sí? ¿Quién los va a llevar a cabo? ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Etcétera. Y entonces, con eso tiene cuando hablamos de organización. Miren, pues este es un concepto. Parece así como sencillo. Dice, pues ya. O sea, la idea es que lo entiendan. La idea es que lo entiendan, pero esto implica cuando tenemos que hacer organización. Entonces, así como lo comentamos, pues parece muy sencillo. Pero bueno, miren, entonces leer todas las definiciones, ¿sí? Y se complementan, ¿sí? Me van caracterizando, me van definiendo, me van explicando qué es, o sea, porque la idea, acuérdense, yo digo, por lo menos la idea mía que yo hago es no no que se aprendan una definición, no, que me lo puedan explicar bien, claro, y que lo puedan escribir, porque explicarlo es una cosa, pero también ustedes tienen que desarrollar esta habilidad de escribir. Entonces, esa es la idea, y por eso es que hago análisis de palabras claves, me tardo luego mucho tiempo en esto. Con ustedes es más rápido, yo digo, por el tiempo que tenemos menos clases, pero bueno, la idea es que quede claro, y si no, ustedes me comentan. Miren, en todo este análisis, ¿qué palabras claves podemos encontrar? Pues hablamos de estructuras, ¿sí? Hablamos de división del trabajo, y cada una de estas tiene una explicación. Hablamos de jerarquías o niveles, hablamos de departamentos, hablamos de la coordinación, este es un elemento también muy importante,
de la coordinación horizontal y vertical, hablamos de funciones, hablamos de actividades, hablamos de relaciones, de autoridad y responsabilidad, comunicación, canales, líneas de comunicación, canales, entre otros. O sea, todos estos conceptos tienen que ver cuando hablamos con organización. Muy bien. Si hay alguna duda, algún comentario, favor de decirme, ¿sí? Si no, avanzamos. Muy bien. Pues este es el concepto. Después, en las siguientes dos diapositivas, van a encontrar los principios de organización. Si ustedes regresan o se acuerdan, cuando vimos planeación, también de manera introductoria, vimos los principios de planeación. En este caso son los principios de organización. ¿Y qué son los principios? Acuérdense que son expresiones verdaderas, ¿sí? Que me están diciendo cómo me debo de comportar, qué actitud, qué comportamiento, qué actitud debo de tomar, qué acciones debo de tomar cuando yo voy a hacer organización. Entonces, estos son principios, son como los valores, ¿sí? Organizacionales, ¿sí? o empresariales, que debo hacer los míos. O sea, que deben porque mi conducta, mi actitud que yo debo de hacer cuando yo hago organización, debo de observar en mi comportamiento estos principios. Y eso es. Entonces, son importantes que los vean y que no solamente los lean y ya le entendí, no, que se los tienen que aprender y su actitud debe ser observando esto. ¿Sí? Así como los valores que explicamos la vez pasada, la empresa establece sus valores, sus principios, ¿sí? Que van a orientar la conducta de los trabajadores. O sea, ¿cuál va a ser el comportamiento? Tenemos que promover ese comportamiento. No es libre cada quien con los valores que llegue y que haga lo que quiera. No. Entonces, por ejemplo, dice especialización. Dice, cuando más se divide el trabajo dedicado a cada empleado a una actividad más limitada y concreta, se obtiene mayor eficiencia, precisión y destreza. Y esto, pues, esto es cierto. Esto es cierto. Entonces, son expresiones verdaderas, ¿sí? Cuando yo, en mi proyecto o mi organización, yo sé que tengo que hacer división del trabajo, ¿sí? Tengo que hacer, porque eso, la división del trabajo, o sea, aquí lo que tenemos aquí, la división del trabajo, nosotros sabemos que me va a estar promoviendo la especialización. O sea, una tarea grandota, cada uno de nosotros nos vamos a dedicar a una parte específica. Y entonces, pues voy a hacer las cosas mejores, voy a ser más hábil porque me voy a especializar. Entonces, por eso es que tenemos este principio de especialización, ¿sí? Entonces, yo sé que tenemos que dividir el trabajo, que tenemos que trabajar en equipo, porque eso es mejor. Bueno, entonces con esa idea es que quiero que lo revisen, que los analicen. Estos ustedes los van a revisar. Muy bien. Y en realidad hay mucho lo que les podría comentar, pero yo creo que esto es suficiente, ¿sí? O al menos que ustedes quieran, un poco de historia también de estas cosas. Bien, ok. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Leticia, Mauricio, Marcos Vivar. Sí, profe, sí lo escuchamos. ¿Sí? Bueno, entonces no se vayan a desayunar. Vamos a terminar rápido y ya. Descansamos un poco para que se preparen a su siguiente clase. Bueno, entonces miren, ¿cuáles son los elementos de la organización? Entonces aquí tenemos división del trabajo, jerarquización, departamentalización, descripción de funciones
y coordinación. Así como vimos planeación, que los elementos de la planeación son objetivos, misión, estrategias, etcétera. Aquí los elementos son división del trabajo, los que tenemos acá. Entonces voy a revisar, ahora voy a definirlos, voy a explicar nada más, ¿sí? Esto es más rápido. Entonces vamos a revisar primero esta parte. Ok. Muy bien. Entonces aquí en la parte superior dice elementos de la organización. Ok. El primer elemento era división del trabajo. Y entonces, división del trabajo dice que es la separación y delimitación de las actividades con el fin de realizar una función con mayor precisión, eficiencia y el mínimo esfuerzo, dando lugar a la especialización y perfeccionamiento en el trabajo. El resultado es mayor productividad, eficiencia, rendimiento, reducción de costos, calidad, etcétera. Entonces, miren, esta división del trabajo pues es un elemento, o sea, una tarea grande, una tarea o un cargo, digamos, tiene varias tareas. Y esa tarea que tenemos, tiene varias actividades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La vamos a dividir. Esa tarea la vamos a dividir en partes pequeñas, ¿sí? Con la finalidad de promover la especialización y por tanto mayor calidad en el trabajo, mayor destreza. O sea, si nos dedicamos a una cuestión específica, sí, eso es lo que ocurre. Miren, bueno, aquí, a ver, les comento un poquito de historia acá. Miren, ustedes se acordarán de sus lecturas, yo digo que ya hicieron en los años pasados lo que es la revolución industrial. Entonces, la revolución industrial fue un crecimiento, un desarrollo industrial acelerado. De una producción artesanal se pasó a una producción fabril. Y entonces, pues era el desarrollo tecnológico, el desarrollo económico que teníamos. Fíjense que fue ese crecimiento acelerado de la revolución industrial creó muchos problemas. Y entonces también, si ustedes se acordarán, pues había muchos movimientos obreros, o sea, había muchos problemas. Había desorganización en las fábricas, había problemas con los obreros. Y entonces, en dos ingenieros, o sea, porque ahí nace, como consecuencia de esa situación que estaba prevaleciendo, se desarrolla el modelo administrativo clásico, ¿sí? Que no vemos escuelas, que no vemos modelos. Pero en ese momento, dos ingenieros, fíjense que preocupados por esa situación, entonces establecen un modelo administrativo. Ese modelo incluía la división del trabajo, ¿sí? Entonces, para hacer las cosas mejor, para ser más productivo, para reducir costos, entonces promovieron la división del trabajo. Y este elemento, o sea, junto con otros, ¿sí? O sea, todo un modelo, junto con otros, vinieron a resolver el problema de la productividad, o sea, muchos problemas. Y hubo un crecimiento impresionante, así impresionante, y ese fue el resultado de la revolución industrial. Sí, un crecimiento así, pues excelente, muy amplio. Pero fíjense que esta división del trabajo, o sea, a lo que nos llevaron, o sea, era un elemento muy importante, entonces súper especializaron. Entonces la producción en serie, ¿sí? La producción en serie, o sea, dividieron actividades para cada obrero que hiciera una actividad en específico. Entonces, pero hubo una súper especialización o una subdivisión del trabajo. Entonces, la división del trabajo está bien, pero tiene sus límites. Pero aquí hicieron su división y división, o sea, los llevaron hasta ubicar al obrero en hacer una actividad en específico, o sea, muy limitada.
¿Esto a qué lo llevó? Lo llevó a que al obrero lo estaban confinando como si fuera una pieza, un elemento de la maquinaria. Entonces, pierde capacidad creativa, iniciativa, de desarrollo, o sea, porque lo estaban confinando como un elemento más, o sea, en el fondo, así, eso es lo que estaba ocurriendo. Y entonces había una enajenación, ¿sí? Porque te limitaba, entonces ya no había creatividad, ya no había iniciativa, ya. Entonces estaban deshumanizando al trabajador. Y ese sí vino a incrementar la productividad, o sea, muchísimo, pero presentó esos problemas. Y si ustedes observan, fíjense, ojalá que ustedes ya han visto o tengan la oportunidad de ver la película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, seguramente algunos de ustedes lo han visto. Es una película muy bonita, muy divertida, cómica, pero fue una crítica a este modelo, al modelo capitalista. Fue una crítica, incluso estas películas, sí, porque tenían ese mensaje, fueron prohibidas por un tiempo. Fueron prohibidas porque era una crítica. Y entonces, pues como consecuencia de esos problemas que traía ese modelo, entonces viene en contraposición y se desarrolla otro modelo administrativo, surge otra escuela, o sea, otros precursores, y que le llamamos como la escuela humanística, la escuela humanística de la administración, porque en ese momento, fíjense que el concepto que se tenía de hombre aquí, decían, tú estás aquí porque tú tienes necesidad económica para tu alimentación, para tu educación, para la parte recreativa. Y por eso estás aquí, y nada más. Cuando el hombre es una persona social, que necesita establecer relaciones, en toda esta parte humana, emocional, o sea, toda esta parte se olvidaban. Y entonces, con esa idea surge otro modelo que le llaman el modelo de humanista de la administración. Entonces, ese es en contraposición, ¿sí? Donde ahora sí le dan el valor al aspecto humano. Y entonces, fíjense que hay muchas escuelas que han venido, o sea, cómo se ha venido desarrollando la administración. ¿Sí? Lo que nosotros vemos, fíjense muchachos, lo que nosotros vemos es una escuela, la escuela del proceso administrativo, el enfoque neoclásico. Nosotros retomamos de varias escuelas, ¿sí? Lo que es de actualidad, lo que es importante. Y entonces tomamos de ahí, ¿sí? Pero hay varios enfoques. Entonces, la administración es muy grande, o sea, muy grande realmente, o sea, como no, así, yo digo mucho más grande, la economía es muy grande, son muy antiguas, pero la administración igual. Entonces, y son muy importantes, estas cosas son básicas, todos ustedes las deben de llevar y con más profundidad, o sea, deberíamos de ponerle más tiempo, más seriedad a estas cosas. Bueno, entonces este es un poquito así como de comentarles esto de la división del trabajo. En realidad es muy importante, o sea, a ver cómo, o sea, y el fundamento que tiene. Muy bien, pues esa es la división del trabajo. Miren, aquí abajito, en la parte inferior, tenemos un organigrama, ¿sí? Y ese organigrama, fíjense que vemos departamentos, vemos áreas, vemos secciones, o sea, aquí. ¿Y esto qué es? División del trabajo. No solamente hablamos de la división del trabajo de la tarea, sino también aquí de la división del trabajo de nuestra organización, de nuestra empresa. Y en este organigrama, fíjense que también entonces otro elemento de la organización, los niveles jerárquicos. Tenemos, dice, los niveles jerárquicos, dice, es la disposición de las funciones por orden de rango, grado, importancia. El grado de autoridad y responsabilidad que se le da dentro de cada línea determina el nivel jerárquico. Entonces, los niveles jerárquicos son, o sea, tenemos
un conjunto de actividades y esas actividades las tenemos que ordenar por su importancia que tienen, y entonces le damos la autoridad y la responsabilidad que le corresponde. Entonces tenemos que establecer niveles en nuestra estructura, ¿sí? A ver, observen aquí. Dígame cuántos niveles, o sea, si ya entendimos el concepto, dígame cuántos niveles jerárquicos observan. A ver, Tapia, Cristina, a ver ustedes, por favor, díganme cuántos niveles observan aquí. Que son 4, profesor. Son 4. Eres Cristina, ¿verdad? Soy Tapia. Es que, Tapia. bueno, Ok, soy Cristina. Tapia López. Sí. A ver, entonces, el otro compañero. Entonces dice, hay 4. ¿Sí, Cristina? Creo que también serían 4, profesor. 4. Ok, entonces, a ver, vamos a revisarlos. Fíjense bien. Aquí tenemos un nivel. La Asamblea General, la máxima autoridad, eso es un nivel de autoridad. El gerente general, otro nivel. Y observamos que el área de producción, el área de administración, el área de ventas, el área de comercialización, tenemos, ese es un nivel, es el mismo nivel. Y despuésito, abajito, pues serían las secciones o serían las actividades correspondientes. Aquí le podemos agregar más, más, pero todas estas, fíjense que estarían al mismo nivel, ¿no? ¿Ok? Entonces, esos son los niveles. Muy bien. Luego tenemos el concepto de departamentalización. Departamentalización dice es la división y el agrupamiento de funciones y actividades en unidades específicas con base en su similitud, ¿sí? Y eso se le conoce como departamentalización. A ver, entonces le explico. Me regreso. Miren, niveles jerárquicos es, digamos, son los que tenemos así, es un crecimiento vertical, ¿de acuerdo? Esos son los niveles. Y cuando hablamos de departamentalización, es el crecimiento horizontal. Eso que tenemos aquí en la rayita roja, estos son departamentos, están al mismo nivel. Entonces vean que están al mismo nivel, ¿sí? Esta es la departamentalización. Ok, a ver, yo digo aquí, relacionado con esto que estamos comentando, les pregunto, ¿cómo establecen sus estructuras administrativas? ¿Cómo le hacen? A ver, Marco Vivar. Marco. Sí, profe, ¿me podría ¿Sí? repetir la pregunta? Sí, Marco, a ver si me escuchas. Ok, entonces ya vimos ahí algunos elementos que tienen que ver con, vamos a establecer las estructuras administrativas. ¿Cómo le harías o cómo le has hecho para establecer tu estructura de tu proyecto? O bueno, si no lo has hecho, ¿cómo crees que deberíamos de hacerle para establecer las estructuras de una empresa? Perdón. ¿Sí, Marco? Leticia, ¿cuál sería tu opinión? Pues bueno, para que tengan algún cargo, podría ser tal vez por las habilidades, el compromiso que tenga esa persona. Ok, sí, eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Diego,
¿cómo le harías? ¿Cuál sería la metodología que seguirías para establecer tu estructura administrativa? Diego, ahí estás. Fernando. Sí, profe. Sí, ¿cuál sería tu opinión, Fernando? Pues yo pienso que para la asamblea, profe, pues podrían ser, no sé, los socios o los dueños de la empresa. El gerente podría ser una persona que esté capacitada para, o sea, que tenga conocimientos en todos los departamentos que tenemos dentro de la empresa para que pueda orientar y pues también que tenga un control con todos los departamentos, profe, y pues ya los departamentos se dividirían dependiendo en el trabajo que se realiza. Por ejemplo, por el caso de una empresa agrícola, podría ser el área de producción, el área de empaque, el área de transporte, el área de limpieza, y así, profe. Ok, muy bien, Fernando. Entonces, a ver, en regreso les comento, o sea, esto tiene que ver con eso. Y entonces, miren, lo que tenemos que hacer es, ustedes ya tienen un proyecto, tienen una unidad económica, ya están pensando en crear un negocio, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Ustedes tienen que definir primero todas las actividades. Entonces hacen una lista de todas las funciones, actividades. Entonces aquí hacen una lista de todo lo que vayan a hacer. Sí, yo no sé qué vayan a hacer, cada uno es, pero entonces me hacen, lo que tenemos que hacer es una lista de funciones, de actividades. Y entonces vamos a ver, entonces ustedes tienen que ver aquí que algunas son más importantes. Entonces, por ejemplo, las funciones de establecer relaciones con el exterior, pues a lo mejor, pues ese no lo van a hacer, o se dan cuenta cuando tengamos una función aquí que tenga que ver con la actividad productiva. Entonces ahí van a estar observando, oye, pues hay niveles, yo tengo que ordenarlas. ¿A eso quién le responde? Decía Fernando, pues a lo mejor aquí a la asamblea general o al gerente general. Está a nivel operativo, ¿sí? Entonces, ok, tienen que analizar eso, o sea, no es sencillo así, y proponer, no, cuando vamos a crear, o sea, tenemos que hacer todo ese análisis. Luego, todas estas funciones, actividades, o sea, las tenemos que ordenar y las tenemos que agrupar. Fíjense bien, como dice, bueno, aquí dice departamentalización, dice, es la división y el agrupamiento de las funciones y actividades en unidades específicas, ¿sí? En base a su similitud. Entonces, todas las actividades las agrupamos, hacemos grupos, todas las que tengan que ver con la producción, pues las ponemos acá. Las que tengan que ver con recursos humanos, las ponemos acá. Las que tengan que ver con la comercialización, las ponemos acá. Ustedes tienen que definir qué departamentos, qué áreas. Si es chiquita, su organización no tiene por qué crear estructuras grandes. Entonces, a veces, ok, las agrupamos, pero a veces las juntamos, ¿sí? Porque una área, acuérdense que nos cuesta. Entonces las juntamos. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, y propiamente, departamentalización dice que es el agrupamiento. O sea, aquí es el agrupamiento de actividades, funciones por su similitud y las vamos a poner en un área, un departamento, una sección, etcétera. Acuérdense, este es departamentalización, el crecimiento horizontal. Aquí es niveles jerárquicos, es la jerarquización. ¿Cuántos? De acuerdo al grado de importancia de las funciones y las actividades. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer? No vayan a crear un departamento por acá, creen un departamento y si no hay actividades, no hay funciones, no lo vayan a hacer,
¿sí? Eso es lo que ocurre en muchas organizaciones, ¿sí? Se crean órganos, ¿sí? Que no tienen nada que ver. Ah, pero como tenemos un amigo, pues aquí lo ponemos, ¿sí? En la administración pública ocurre mucho esto. Entonces, no, si no lo vayan a hacer. O sea, son lo que tengan que ver con propiamente con su negocio. Muy bien. Entonces, ese es departamentalización. Y fíjense que esto también ya lo hemos comentado, entonces lo voy a hacer más rápido. Hay tipos de departamentalización, o sea, las estructuras van a ser de cada uno, van a ser diversas de acuerdo a las necesidades, de acuerdo al giro, de acuerdo al tamaño, o sea, las estructuras son diferentes. Bien, entonces aquí para recordarles, dicen tipos de departamentalización, entonces hacíamos, yo digo, es más fácil. Podemos crear una departamentalización por clientes y decíamos, a ver, ¿dónde observamos una departamentalización por clientes? Ah, si nosotros vamos a un centro comercial, vean ahí en esa explanada, cómo tiene una estructura organizacional. Tienen departamento de caballeros, departamento de niños, departamento de verduras, de embutidos, farmacia, ferretería, etcétera. Entonces, esos son los departamentos, o sea, por el tipo de empresa, el giro de la empresa, eso es lo que hacen, ¿sí? En Chapingo tenemos una estructura organizacional muy grande en Chapingo. Si ustedes lo han visto, su organigrama es muy grande. Tenemos divisiones, tenemos days, y luego los days tienen coordinaciones, tienen áreas, tienen muchas, entonces es muy grande. Pero Chapingo también tiene, fíjense bien, que tiene unidades académicas en el sureste, en la Urusa, ¿sí? Entonces, en Veracruz, entonces hay unidades económicas, entonces seguramente tiene, fíjense bien, que tiene una departamentalización funcional, ¿sí? Porque tiene un departamento de administración, hay un departamento de administración, pero ahí hay finanzas, contabilidad, presupuestos, ahí hay costos. Si ustedes van allá, a Chapingo, en el departamento administrativo, hay todas esas áreas. ¿Sí? Hay pues muchas áreas ahí. Hay contrataciones, el departamento de contrataciones, hay varias. Entonces, Chapingo, su estructura administrativa en realidad es muy compleja, porque es muy grande. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de tipos de departamentalización. Muy bien. Aquí es un ejemplo de una departamentalización funcional. Entonces, y si se acuerdan, yo les dije, tomen nota porque ustedes van a crear sus estructuras. Yo digo porque nada más que lo tomaran como ejemplo, para que digo, porque aquí ya hay algunas actividades o algunas funciones, por ejemplo, en el departamento de producción tenemos ya aquí algunas actividades que me dan idea de lo que ustedes tienen que hacer. Hay transformación, hay diseño del producto, hay control de calidad, hay mantenimiento, almacenamiento, compra de materias primas, etcétera. ¿Sí? En personal hay contratación y reclutamiento, capacitación y desarrollo, sueldos y salarios, análisis de puestos, seguridad e higiene, o sea, y esto, yo digo, se los dejo como ejemplo porque que les sirva para que cuando ustedes establezcan sus estructuras vean qué conceptos van a usar, nada más con esa idea. Muy bien, entonces es un ejemplo de departamentalización funcional. Les digo, pero este no es, depende de su organización. Si habláramos de una iglesia, decíamos, pues en una iglesia no tenemos un departamento de producción, ¿sí? No hay un departamento de mercadotecnia. Si tiene finanzas, sí tiene que tener sus recursos humanos. Si hablamos de un hospital, pues tampoco tiene esto. Sí, si es público, si es privado, pues sí tiene mercadotecnia, sí tiene finanzas, pero ustedes vean la estructura de un hospital. Entonces tiene ahí especialidades, tiene un área de urgencias, un área de
pediatría, todas las especialidades, ¿sí? Depende del tamaño, depende del hospital, y entonces esa sería la estructura, entonces, que es diferente. Muy bien. Luego, ya tenemos, fíjense, ya tenemos niveles, ya tenemos departamentalización, entonces ahora tenemos, dice, tenemos que definir con toda claridad todas las actividades y las funciones, ¿sí?, que habrán de desarrollarse en cada unidad. Aquí. Entonces ya tenemos los parámetros, pues ya, entonces ya tenemos ahí todas las actividades, entonces ahí van. O sea, habría que revisar, volver a revisar, y entonces este elemento es muy importante. Muy bien. Y el último elemento que tiene que ver, elemento de la organización, es la coordinación. Y entonces, ¿qué es esto? Dice, es la sincronización de la autoridad de cada jefe con respecto a sus subordinados, con la determinación de cada una de las funciones, con el fin de lograr unidad, armonía, rapidez en las unidades de trabajo de la empresa. Entonces, es la sincronización. O sea, ya tenemos funciones, tenemos actividades, tenemos recursos, materiales, tecnologías. Entonces, ¿cómo los vamos a coordinar? Entonces, y eso tiene que ver con organización. Muy bien. Bueno, entonces, estos son, ya vimos, estos son los elementos de la organización. Aquí nada más voy a mencionar que tenemos tipos de estructura, o sea, los tipos básicos de estructuras, ¿sí? O sea, tipos de organización, ¿a qué nos referimos? Dice, son los sistemas o modelos de estructuras organizacionales que se pueden implementar en un organismo social. Dependen del giro, el tamaño, recursos, objetivos, entre otros criterios. Muy bien. ¿Cuáles son estos tipos de organización básicos o las estructuras básicas? Tenemos una estructura que le llamamos lineal o militar. La característica principal, esta estructura es que es de tipo piramidal. Y tenemos líneas de comunicación, fíjense bien, todas estas líneas negras, esa es la línea, ¿sí?, de cómo fluye, ¿sí?, la comunicación, la autoridad, de cómo fluye. Y entonces, fíjense bien, con este tipo, si hay un mensaje, si hay una orden, algo que se tiene que hacer, sale del gerente general, si supongamos que viene para la producción, baja aquí, y luego baja a este departamento de producción, y luego se va a estas secciones, ¿sí? Se va a estas secciones. Y si viera una respuesta, una queja o algo, entonces, ¿cómo fluye? Viene de acá, tiene que pasar, y en este caso son 2 niveles, ¿sí? Entonces, así es, y eso se tiene que respetar, o sea, por eso tenemos una estructura. Si las estructuras no funcionan, hay que cambiar la estructura. Las estructuras no son permanentes, hay que revisarlas. Que sí funcione, o revisar a ver qué está pasando, por qué no está funcionando algo. Entonces, digo, esta es la característica fundamental, ¿sí? Para caracterizar este tipo de estructura. Son fundamentalmente funcionales para organizaciones pequeñas. Hay centralización de la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, aquí se decide todo, y así es como funciona. Entonces, es funcional para pequeñas organizaciones, ¿sí? Muy pequeñas, que se puede mantener el control, la comunicación, todo bien, ¿sí? Ok. El otro estructura básica, tenemos la organización funcional, o de Taylor. Aquí dice Taylor, es yo digo, el que propuso este tipo allá en la época de la Revolución Industrial. Su modelo incluía este tipo de modelo, ¿sí?, de Taylor. El otro, o sea, también tiene su origen, lo propuso Fayol, también allá en esa época de la Revolución Industrial. O sea, que dice, ¿cuál va a ser las estructuras? Y entonces desde ahí vienen, ¿eh? Ok,
Entonces, ¿cuál es la característica fundamental? Entonces, que hay ahora hay las líneas de comunicación, o sea, o la comunicación, ¿cómo se da? Fíjense bien que aquí ya puede ser más directa. Aquí tenemos, aquí tenemos todos los obreros, todos los operativos. Y entonces, si un obrero tuviera un problema, en este caso con el problema de abastecimiento de materias primas, se comunica directamente. Hay una comunicación directa. Si el obrero tuviera un problema en las instrucciones, se comunica directamente con el especialista. Entonces, ya no tiene que subir y bajar. Entonces, ya no hay una centralización. Aquí hay una delegación de autoridad. Son, digamos que aquel modelo es más militar, más vertical, menos participativo, y este modelo es ya más participativo, ¿sí? Más democrático, ya hay la toma de decisiones, ya no hay centralización de las tomas de decisiones, ¿sí? Entonces, esta es la característica fundamental, o sea, que se pueden comunicar, ¿sí? O sea, pero está planeado así, porque las estructuras se tienen que respetar. Muy bien. Luego también hay otro concepto que seguramente ustedes han escuchado, que es el concepto de staff, ¿sí? Aquí está. Dice, órganos de línea. Los órganos de línea son los órganos, como en el primer tipo de organización que vimos, así de línea, ¿sí? Que son de decisión. Esos órganos son de decisión. Y un órgano de staff es un órgano que se pone, ¿sí? El staff es un grupo de personas, ¿sí? O especialistas para asesorar, para apoyar, para auxiliar a una parte de la estructura. Entonces, si ustedes lo observan aquí tenemos un asesor jurídico. Y si lo observan aquí, fíjense que aquí en esta partecita, la línea no debe ser continua, ¿sí? Aquí, a ver, no, que no se puede. La línea debe ser, no es continua, es interrumpida. Cuando ustedes observen en un organigrama algo así, no son órganos de línea, no son órganos de decisión, son órganos, ¿sí? Que están apoyando. Ellos se encargan de investigación, de estudios de mercado, o sea, investigación, y entonces ya asesoran a los órganos de línea. Entonces aquí, este grupo de asesores asesora al director, ¿sí? En varios aspectos. Entonces, y estos frecuentemente son necesarios. O sea, el director no lo puede hacer, ¿sí? Y además se necesita investigar, entonces tiene asesores. Entonces, en todos lados tienen asesores, ¿sí? En todos, en la Cámara de Diputados, los diputados tienen sus asesores y que están investigando. O sea, o por lo menos eso debe ser, no debe ser el rollo nada más, sino que tienen que estar investigando, a ver y analizando datos, y entonces les pasa la información y eso es lo que van a discutir, lo que van a analizar. Bueno, entonces, miren, con todos estos elementos, o sea, básicos que debemos de considerar para establecer nuestras estructuras. Entonces, la estructura es muy diferente y es la combinación, fíjense, es la combinación. En este caso estamos viendo la combinación del órgano de línea con la STA y la funcional. Entonces en realidad son combinaciones. ¿Sí? Bueno, muy bien. Después, en nuestros organigramas, ¿cómo los podemos presentar? Pues generalmente los hemos observado de manera vertical, generalmente. Pero depende, o sea, cómo podamos acomodar lo que queremos representar, o sea, porque un organigrama no es más que es una representación gráfica, es un mapa que me tiene que mostrar a ver cómo está organizada mi organización. Este organigrama es muy importante y ustedes lo ven cuando van a una empresa, esto es lo que observamos.
Entonces puede ser de manera vertical, puede ser de manera horizontal, puede ser de manera circular, ¿sí? Entonces, depende cómo ustedes quieran mostrar este esquemita, este mapa, esta gráfica, eso es. Muy bien. Luego las técnicas de organización que les mencionaba son, ok, aquí está primero los organigramas, dice, son representaciones gráficas de la estructura formal de una organización que muestra funciones, interrelaciones, niveles jerárquicos, obligaciones, autoridad, líneas de comunicación. En realidad esto muestra cuál es la estructura organizacional de la empresa. Muy bien, entonces eso es muy importante, eso es lo que tienen que hacer, ¿sí? Sus estructuras administrativas, ¿sí? También, ¿de qué se vale la organización para mostrar la organización de la empresa? En manuales, que son documentos detallados que contienen en forma ordenada y sistematizada información acerca de la organización de la empresa. Entonces tenemos los manuales de políticas que ya comentamos, manuales departamentales, o sea, todos los manuales que se consideren necesarios para su organización, ¿sí? Los manuales de organización, los manuales de procedimientos, etcétera. Muy bien. Carta de distribución del trabajo. Se analizan, es una técnica, se analizan los puestos que integra un departamento. Entonces, ¿cómo analizamos? Pues hay una carta de distribución del trabajo. Análisis de puestos. Se clasifican pormenorizadamente las labores que se desempeñan en una unidad de trabajo, ¿sí? Así como las características, conocimientos, aptitudes que deben de poseer el personal que desempeñan. Ok, entonces esto es lo que tienen que hacer ustedes. Esto. ¿Qué vamos a hacer? Análisis de puestos. Hoy te vemos el ejemplo. ¿Qué van a hacer? Van a describir las funciones, ¿sí? Que realiza cada uno de los puestos. Y luego el perfil del puesto. Es decir, qué conocimientos, aptitudes, así como lo dice, ¿sí? Aptitudes, habilidades, destreza, lo que necesitan que tenga. Que yo necesito que sea un agroindustrial, un fitotecnista para ocupar esta área, aquí lo tienen que decir, ¿sí? Y esto es lo que van a hacer. Tramo de control, ¿a qué se refiere? No es más que el número de la capacidad que yo tengo para poder estar supervisando a mis subordinados. O sea, no es abierto así, ahí tiene un límite, ¿sí? Y eso depende de la distancia, si están en un área diferente, entonces yo requiero más tiempo, entonces por eso es que hay límites de los recursos tecnológicos que yo tengo para poderme comunicar. Entonces, tiene que ver con eso, o sea, con el número, ¿sí? La amplitud de la supervisión, ¿sí? De cada uno de los administradores. Muy bien. Y entonces, ejemplo, ¿qué van a hacer? Entonces aquí les agregué otras cosas que les sirva ahí, que las guarden. Yo digo, este es un plan de negocios que es el ejemplo que hemos venido presentando, ¿sí? De un centro de belleza. Entonces, donde hay varias cosas y que aquí se las estoy poniendo. Entonces, estos son los valores. Entonces, aquí se los dejo como ejemplo de este trabajo. Aquí están lo que definieron, ¿sí? Aquí hay las políticas, ¿sí? Del centro de trabajo, de los empleados. Fíjense bien, entonces aquí está. Esto ya lo hicieron, ya no lo van a hacer, ahí se los dejo, de seguridad, ¿sí? Luego aquí está su organigrama del centro de belleza, ¿sí? Aquí está. No tiene por qué ser grande. A poner un centro de belleza, pues que tiene, tiene una administración general, que a lo mejor pues es el dueño, y entonces, pero en ese centro de belleza tiene un recepcionista y tiene los estilistas, maquillistas, minicuristas, ¿sí? Entonces, aquí está todo lo que tiene. Entonces, esta podría ser la estructura, ¿sí?
Luego, entonces, eso es lo que tienen que hacer, establecer sus estructuras. Y luego, miren, ok, regreso. Aquí tenemos el recepcionista. Entonces vamos a ver el ejemplo del recepcionista. Su estructura y vamos a ver este. Entonces, perfil de puestos. O sea, lo único, pueden usar este cuadrito o en realidad no tiene que ser así. Lo que yo necesito es que el servicio de recepción, este es el puesto. Servicio de recepción. Ok. ¿Qué van a hacer? Describir cuáles son sus funciones. ¿Sí? Entonces aquí dice apertura y cerrar el centro de trabajo, dar a conocer el personal inicio del día, al inicio del día los pendientes, roles y asuntos generales. Entonces aquí van a poner las funciones de cada uno de los puestos y luego el perfil de puestos. Aquí en este ejemplo así lo pusieron. ¿Cuál va a ser? Pues esto que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, eso lo tienen que definir antes ustedes. Ah, pues que yo necesito que sea un fitotecnista aquí. Yo necesito que sea un fitotecnista. Yo necesito que sea un agroindustrial. Yo necesito que sea uno de suelos. Que tenga estos conocimientos, que tenga estas experiencias, que tenga estas habilidades. Entonces, ustedes tienen que ver y eso es lo que tienen que poner. ¿Qué más agregaron aquí? Yo digo, eso ya es opcional. El objetivo general de este puesto, ¿sí? Luego aquí dice el tramo de control, con quién se relaciona. O sea, primero dice, ¿reporta a quién? A la administración general. Si ustedes ven acá, ¿a quién reporta? A la administración general, ¿sí? ¿Y a quién coordina, a quién supervisa? Los que están abajo. Entonces, aquí está. ¿Supervisa a quién? Pues esto también, ahí lo agregaron. Esto, lo que es importante que hagan y el perfil del puesto. Nada más. Y entonces para cada uno de los puestos. ¿Sí? Aquí está el estilista maquillista. Este es otro ejemplo. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de otra estructura. Esta línea debería de ser punteada. Luego es problemas de dibujo. Esto no debe ser así. Acuérdense que este es el staff. ¿Sí? Ahí tiene un staff. ¿Sí? Entonces, aquí están las funciones, ¿sí? De la administración general. Aquí están. ¿Sí? Aquí están las descritas una por una. El tesorero, el jefe de producción, el contralor, los socios, etcétera. Políticas generales que ya no van a revisar, normas generales, ya no, porque ya lo vimos. Y aquí hay otro ejemplo, que se los dejo ahí también. Muy bien. Entonces, con esto termino, muchachos. ¿Sí me siguieron? Abraham, ¿ya estás ahí? Sí, profe, hace ¿Sí? rato tenía problemas de conexión porque acá está lloviendo. Ah, ok. Muy bien. Muy bien, Abraham. Pero sí me seguiste. Sí, profe, sí. ¿Está difícil lo que tienen que hacer? No, profe, ya con la explicación pues ya se ve un poco más sencillo. Bueno, entonces, muchachos, para todos, les envié ya esta presentación, yo digo, para que la revisen un poco más, si es necesario, ya está en el grupo de WhatsApp y la tarea ya está en la plataforma. La fijé para entregarla en 2 semanas. En 2 semanas. Ahora, díganme ustedes, al principio les dije, ¿hay algún retraso, algún problema en la entrega de tareas? ¿O van bien, van cumpliendo bien? ¿Quieren que les amplíe el plazo en alguna tarea? ¿O vamos bien cumpliendo? ¿No hay problemas? Profe, Sí, sí te escucho. Sí, Tapia. bueno, de manera personal,
no sé si a algún otro compañero, pero yo al principio, cuando decidí mi proyecto, lo puse como para producción de plantas ornamentales, pero de las últimas 2 tareas no he hecho la parte de mi proyecto, sino solo las primeras, porque estaba un poco indeciso si todavía desarrollar ese proyecto o no. Mi pregunta es si todavía pudiera cambiarlo, no importa que tuviera que hacer las del principio, o si pudiera todavía entregar las pasadas, pero ya con el proyecto que tenía de plantas ornamentales, profe. Sí, sí, lo puedes cambiar. Yo digo, es mejor que lo hagas si es para ti, si a ti te interesa, es mejor que lo hagas. Ok, nada más, pero en general así, yo digo, pues no me vayan a pedir las primeras así para cambiar, no, sobre todo las últimas. Y yo digo en particular a ti, Tapia, me dices y abro, veo cómo abro el espacio para que las subas. Pero digamos de las últimas, valores, presupuestos, procedimientos, no sé, que ya se debe de estar cerrando, ¿no? ¿Hasta ahí no hay problemas? Y es mejor que no se atrasen, que se presionen ahí, porque luego a rato se junta. Porque puedo dar tiempo libre, pero a rato sí se les va a complicar, entonces confían y todo lo dejamos. Y por eso no hacemos. Ok, si no hay, o si hay algo, ustedes me dicen, lo revisan y me dicen en la otra clase, ¿no? ¿Qué les faltó? Y a ver, Tapia, entonces, en particular, ¿cuál quieres modificar? ¿Cuál tarea te haría falta? A ver, Tapia. Las últimas 2, profe. Las 2, a ver, dime cuáles son. La de planificación. A ver, si quieres con calmita, las revisas y me mandas un mensajito, pero ya las tienes hechas o vas a necesitar un plazo para que te dé para que lo hagas. Si pudiera darme un plazo, profe, Ok, estaría mucho mejor. me lo pones ahí para que yo, me dices qué tareas y te doy oportunidad, sobre todo porque vas a modificar tu proyecto. ¿Sale? Ok. Fernando, ¿querías Gracias, comentar profe. algo? Sí, profe, le quería comentar que para la tarea 7, el día de entrega se fue la luz aquí en mi pueblo, profe, y entonces se me pasó la fecha y de hecho le envié un WhatsApp al día siguiente cuando ya tuve conexión, pero no me contestó, profe, y entonces la adjunté en la tarea 8, profe, le mandé los documentos de la 7 y de la 8, profe. Eran como 2 días de diferencia de la entrega de la 7 y la 8, profe, y ahí se lo adjunté, profe. Ok. A ver, entonces las 7, Fernando. A ver, si me das chance, voy a abrir, déjame ver que ampliar el plazo, pero ya la tienes. ¿Ahorita tienes tiempo de subirla? ¿O vas Sí, a tener profe. clases? ¿Vas a estar ocupado? Bueno, Pues ahorita en el periodo que nos da de descanso se la puedo subir, ok. profe. De aquí al mediodía, o sea, nada más que me des chance, de aquí al mediodía te voy a abrir la plataforma para la 7. Ya la 8, si quieres, déjala así, porque nomás te voy a calificar ahí la 8. Y la 7, que sea en donde corresponde. ¿Sale? Hasta el mediodía te hablo la Ok, profe, plataforma, muchas tienes chance gracias. para subirla. Muy bien. Entonces, Ok, pues, profe. revísenlo y si hay algún problema me dicen también, muchachos. ¿Sale? Muy bien, que estén bien. Nos vemos la siguiente clase. Gusto saludarlos a todos. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Sale, profe, Nos buen vemos, día. profe. Sí, hasta Dale, luego. profe, gracias. Muy bien. Sí, Brenda, que estés bien a todos.